la U, del partido de la U, del partido del presidente Santos, del presidente Uribe, que están enfrentados en un tema que se llama, en un tema que es un tema muy importante para, creo que los más importantes para el país y para la sanidad de sus regiones, que es el tema de las regalías, la nueva reforma de las regalías que plantea una serie de mapas distintos para la utilización de esa plata que se deriva de la extracción de petróleo, de mina y del carbón. Bienvenido aquí Maritza. Maritza Martínez es senadora de la U, arraigada en Meta, Los Llanos, ¿no es verdad? La Orinoquia. Y tengo a mi lado, ¿qué es este? ¿Derecho? Este es el lado derecho, carajo. Es su izquierda, pero es mi derecha. Senador por el partido de la U, quien es el ponente, uno de los ponentes del proyecto. Coordinador de ponentes. Es el coordinador de ponentes, ¿no es verdad? Del nuevo proyecto de regalías. ¿Por qué estábamos hablando ayer? Porque tuvimos una reunión en Hora 20 sobre ese tema también. Usted estaba diciendo que no se pudo llegar a ningún acuerdo ayer, iniciar el debate en el Congreso, porque no hubo presencia de los ministros, señores ministros, ni... No, acuerdo hay sobre un proyecto que es muy importante. ¿Por qué no fue? Porque los ministros son desaplicados, inexpertos, parecen niños que no conocen el colegio. Los ministros no llegaron. Este es el proyecto de regalías petroleras. El ministro de Minas se fue para Medellín, a algún foro sobre ya la madre, o no sé qué cosa. Y por eso no se pudo adelantar. El ministro de Hacienda no estaba, el director de Planeación tampoco, el ministro del Interior llegó tarde cuando ya se había levantado la sesión. Es que las sesiones de la plenaria con los senadores son para resolverle las dudas, las inquietudes técnicas, las preguntas. Los ministros tienen que estar ahí, eso se sabe. Los únicos que no lo saben son los ministros de este tema, pero les hemos llamado la atención y espero que el martes estén juiciosos ahí los cuatro sentados acompañándonos. ¿Usted estuvo de acuerdo con la objeción de conciencia que presentó la senadora Maritza Martínez? Me correspondió presidir esa dirección del partido y a mí me parece que, habiendo el partido de la U, como todos los partidos de la coalición, apoyado por bancada este proyecto de regalías, que es un proyecto necesario para la economía nacional, ella tenía derecho a plantear sus objeciones porque sus electores están todos, o su inmensa mayoría, en una región que se siente afectada y que ella representa. Tiene derecho a expresar su opinión, por supuesto. Yo estuve de acuerdo. Senadora Martínez, ¿usted cómo interpreta digamos, su aproximación al proyecto? Siendo miembro del partido de la U, el partido de la U ha dicho que uno de los proyectos bandera de ese partido es esta reforma de regalías. Y usted dice que tiene una objeción de conciencia. Y usted y muchos más. O sea, solamente son 3 los que se han... Son 3 de 28. Bueno, son 3 de 28, pero la verdad es que se percibe en cierto ambiente, digamos, una animadversión frente a ese proyecto. En 8 departamentos. Pero es que los 8 departamentos son 8 departamentos, ¿no? Pero no 32. No, 32, pero 8 departamentos. Pero en eso difiero con Roy también, porque ayer no hablaron solamente los senadores de las entidades productoras, ayer hablaron muchísimos senadores de diferentes regiones, incluso de aquellas que no perciben, no son receptoras de esos recursos, y hablaron con prevención, tenían reparos, Fedesarrollo ha tenido reparos, y yo les he dejado claro en cada uno de los debates que no es que me ponga por ser simplemente de una región productora, es porque hay reparos de fondo. Si el problema es de distribución de estos recursos, les garantizo, María Jimena, esto no amerita una reforma constitucional, no la requiere, porque vamos a reformar temas que son objeto de ley en este momento. Si son los montos del Fondo Nacional de Regalías o del escalonamiento para la redistribución, todo es... Pero déjeme, María Jimena, vía ley, no vía constitucional. Expliquémosle a los televidentes de qué estamos hablando, porque esto es para ir hablando en griego aquí nosotros. A ver, ¿de qué son las regalías? Digamos, es la compensación, la plata que le dan las regiones por el petróleo, porque cuando se saca petróleo se hace daño ambiental, y ecológico y social. Hay una plata. En algunos países como en Brasil, el gobierno de Lula apenas hace 2 meses, en junio del 2010, se acaba de aprobar una reforma idéntica a esta, mucho más severa, Maritza, en la que distribuyeron en todas las regiones de Brasil por igual para todos los brasileños las riquezas petroleras. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Las riquezas del petróleo... Hay que explicar que actualmente solamente 8 departamentos concentran, digamos, el 70%
La versión, digamos, la línea fundamental del proyecto es esta. La versión original es esta, la versión fundamental del proyecto. Las riquezas del petróleo son de todos los colombianos. El petróleo es de todos y sus beneficios deben ser para todos los colombianos. Vamos a redistribuirlos, pero por supuesto con unos criterios. ¿Cuáles? Competitividad. Va a haber un auge petrolero, un crecimiento. Yo creo que la senadora Maritza va a estar de acuerdo conmigo. Todos los indicadores así lo mencionan. Va a crecer el petróleo, va a crecer el carbón. Eso puede generar una avalancha de divisas, de dólares, que genera lo que se llama la enfermedad holandesa, quiebra de la economía local, de la industria, del campo. Para eso hay que hacer un fondo de ahorro, primera medida de este proyecto. Segunda medida, un fondo para la inversión tecnológica, ciencia, tecnología, investigación, 10% de las regalías, es una buena cosa para Colombia. Tercera, un fondo de compensación regional donde van las entidades productoras que siguen teniendo derecho a unas regalías directas. Y finalmente, un fondo de inversión regional, porque hay que distribuir entre los pobres. Hay pobres en todas partes. Bogotá hay pobres, en Cali, en Medellín. Ninguna de estas ciudades, Armenia, Pereira, ninguno de estos departamentos recibe un peso de regalías. Tienen derecho. Yo defiendo el derecho de todos los colombianos con respeto y consideración por las entidades productoras que seguirán teniendo algunos privilegios derivados de la competencia. Pero eso no es, eso tampoco es cierto. Yo entiendo, digamos, la intención importante del proyecto, pero también es cierto que las regiones que recibían las regalías anteriormente de aprobarse este proyecto, las van a recibir, pero en una cantidad bastante menor. Eso es cierto. No, totalmente. El gobierno ha venido presentando, y Roy Barreras como coordinador de ponentes, un cuadro que prácticamente lo que dice es van a recibir más con la reforma. Aquí lo tengo. Por eso, que es un cuadro que realmente no obedece ni a cifras oficiales, no hay cálculos reales que nos digan, simplemente hacen un cuadro, ponen unas cifras donde muestran, usted recibió esto, ahora va a recibir esto y esto y esto, y es muy atractivo para las regiones. Déjenme hacerle unos comentarios a esto que acaba de decir Roy. Roy dice que, y en general el espíritu que contiene la reforma es, hay que ahorrar, porque se viene un boom petrolero. Primero, nosotros no hemos podido saber en cuánto consiste ese boom petrolero. Hablan de la triplicación de los ingresos por regalías, no los conocemos. Pero dice que es para generar ahorro pensional en las entidades territoriales. Yo le he dicho a Roy, es que en este momento ya estamos ahorrando. Ya ese fondo existe, porque reforma constitucional, se llama el FOMPET, tiene en este momento en su cuenta 7 billones de pesos que hemos ahorrado nosotros, las entidades territoriales, y que la nación venía ahorrando y desahorró para pagar deuda pública. O sea, es la nación la que ha venido equivocándose, no las entidades. Dice que hay que generar un fondo de ahorro y estabilización, porque podemos generar unos impactos en la economía con estos recursos nuevos, y es cierto, pero lo que no cuentan ellos es que este fondo ya existe. O sea, en este momento existe el fondo de ahorro y estabilización petrolera. No, por eso no, pero es que el tema es este, ya existe el instrumento, no es sino reformarlo vía legal. Pero digamos, más allá de la discusión legal, usted acaba de decir, senadora Martínez, una frase que a mí me parece que es interesante retomarla. Dice, la culpa no es de las entidades territoriales, la culpa es del gobierno central. Pero un momentico, cuando uno revisa la manera como esas regalías se han invertido en las regiones en las que usted lidera como política, pues uno ve que ha habido una inequidad impresionante y una incapacidad total por parte de la clase política, los funcionarios, de lograr que esas regalías lleguen a donde tienen que llegar. ¿Se han quedado en dónde? Pero tengo también un comentario sobre eso. Se han robado 3.5 billones. Esa cifra la oí ayer y no la entendí de dónde salió. Pues pero ¿de dónde sale? De la Fiscalía. Pero es que la Fiscalía no... tampoco de la Fiscalía. La Fiscalía habla de investigación, no de condenas. No, o sea, de corrupción, y pone la cifra de 3.5. Pero no de condenas, María Jiménez. Es que acá la cifra se puede manejar de cualquier manera. Pero es que hay una realidad que ustedes también no, y también quiero hacerle una explicación sobre eso. Primero, es que la reforma, nosotros queremos que se combata la corrupción. Es que los primeros afectados son los de la comunidad de estas entidades. Esta reforma no trae ningún instrumento contra la corrupción. No, estoy de acuerdo. Ni trae ningún instrumento para la planeación de los recursos. Entonces, toda una reforma, ¿para qué? ¿Para lo mismo? ¿Nos garantizan algo estos fondos, la intervención nacional, que no haya corrupción? No lo ha garantizado en este momento, cuando frente a los recursos que maneja la nación. Que tiene la reforma. Solo en Agro Ingreso Seguro,
que yo no conozco que haya condena ni nada, lo digo simplemente porque he escuchado la cifra, solo en agro ingreso seguro hubo un compromiso de 1,5 billones de pesos. Entonces eso es nación. Entonces, ¿quién nos puede decir que el hecho de ahora estar allí la nación nos va a garantizar? No, nosotros queremos que haya transparencia, pero esta reforma no trae ningún mecanismo, ningún instrumento. Por supuesto. ¿Trae o no la reforma un mecanismo de transparencia? La reforma trae que muchas... sea de alguna manera distinta a los mira, que no hay... varias cosas. En primer lugar, esta reforma por supuesto trae cambios profundos, no es para que las cosas sigan igual. No estamos, decíamos ayer en la teoría del Marqués de Lampedusa, de que todo cambie para que todo siga igual. Aquí vamos a hacer redistribución regional, equidad social. Los colombianos tendrán derecho todos a acceder a los beneficios con cifras concretas que vamos a mostrar de nuevo el día de hoy. Por supuesto que cuando uno dice que hay una torta y ahora se va a distribuir entre más, pues los pedazos más pequeños, eso suena lógico, pero es que no es la misma torta. La torta va a crecer, todas las proyecciones lo muestran. De 88.000 barriles diarios hoy, no, pero voy al tema, primero a ver qué es lo que vamos a repartir y cómo lo controlamos. Vamos a aumentar de 88.000 barriles diarios a 146.000 barriles diarios. Vamos a aumentar de 42 millones de toneladas a 160 millones de toneladas. Sobre ese incremento también tengo algo, porque ahí en el proyecto... Yo redondeo una idea. Entonces, si nosotros suponemos, como todos los técnicos y expertos señalan, que va a haber un crecimiento, un auge petrolero afortunadamente para el país, pues se va a incrementar la torta. ¿Cómo la repartimos para que no se desperdicie y le llegue a todos? Eso es este proyecto. Y entonces las cifras nos Pero perdóneme una pregunta, o sea, incluso para desarrollo he dicho que de todas formas la reforma no hay que sustentarla solo porque va a haber un boom petrolero. La reforma hay que hacerla sin boom petrolero. Y eso que dijo de desarrollo a propósito. Eso es lo que ha dicho lo que desarrollo. No es que aunque no hubiera crecimiento, hoy debería ser la reforma porque se necesita la equidad regional que hoy no existe. Lo que pasa es que lo que a mí me da tranquilidad con las regiones productoras es que se puede hacer la reforma en momentos de auge petrolero en las que las regiones no van a ser despojadas ni golpeadas. Aquí están algunas de las cifras. Y además este programa no solamente lo ven en Bogotá, se va por cable a todas partes. En Antioquia reciben 98.000 millones, van a recibir 768.000. En regiones como Bogotá, Risaralda, Atlántico, y reciben 0, y van a recibir 300.000, 80.000, 496.000 millones. Igual ocurre en el Valle. En el Huila y en el Meta, el departamento de la senadora Maritza, hemos tenido diferencias con estas cifras. Si las proyecciones de auge petrolero, pero no las más optimistas, no las de 12 billones, sino las de 8 billones de incremento, se cumplen, en el Huila tendríamos de 210.000 a 338.000 en incremento en 2014. Lo mismo en el Meta, que baja, claro, de 487 pero a 425. No hay un despojo, no sucederá porque también... Perdón, Roy, pero ese 480 y pico, ¿es de qué año? Esto es del año 2009. Claro, 2010 es 800.000. Es que ese es el manejo de las cifras. Sí, porque ha subido... Pero no, impresionante. Además le quería decir, nosotros no estamos totalmente afectados a esas cifras, para nada. Estamos con una mente muy abierta a la distribución y queremos una reforma, claro. Hace tiempo ¿Ustedes quieren eso? Pero fíjense, esperemos una para el próximo, quedémonos en eso porque sí es interesante que ustedes que se oponen a la reforma, sí quieren de alguna manera que haya una, o sea, entienden que hay que redistribuir. Me va a contar qué es lo que realmente no le gusta entonces de la reforma de regalías. Después de esta pausa volvemos aquí en Versión Libre. No se vayan, estamos con Maritza Martínez, senadora por el partido de la U que se opone a la reforma de las regalías, y el senador Roy Barreras, coordinador de los ponentes de esta misma reforma. Ya hablemos aquí de salud.